El día de hoy vamos a ver una clase sobre rinitis y aunque existen muchos tipos de rinitis, nos vamos a centrar en dos tipos principales que son bastante frecuentes y que suelen ser confundidas muy frecuentemente. Vamos a empezar con la definición de rinitis. La rinitis se va a definir como una inflamación del tejido mucoso de la cavidad nasal. Entonces ese tejido de mucosa, que es el más profundo de la cavidad nasal, va a sufrir una inflamación. Y eso sucede básicamente en cualquier tipo de rinitis. De ahí su nombre. Por lo tanto, vamos a diferenciar con fines de la clase de hoy dos tipos principales. El primero es la rinitis de tipo alérgica y la segunda es la rinitis de tipo vasomotora. Muy bien, esta rinitis alérgica en algunos lugares también se le conoce como la fiebre del heno. Un dato nada más para tener en mente y conocer que son sinónimos. Ok, vamos a empezar con las definiciones de ambos. Entonces, en el primer punto tenemos su definición. La rinitis alérgica se va a definir como una reacción de hipersensibilidad. Sabemos que existen 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad. En el caso de la rinitis alérgica es una reacción de hipersensibilidad mediada por IgE, por inmunoglobulina E. Por lo tanto se convierte en una reacción de tipo 1. Tipo 1 o inmediata. ¿Okay? Esta va a ser ocasionada o es debida más bien a la exposición a los alérgenos. A exposición al alérgeno. Conocemos múltiples tipos de alérgenos, algunos más frecuentes que otros, pero lo que tienen en común es que este alérgeno se encuentra en el medio ambiente. Alérgeno del medio ambiente. Además, esto va a ocasionar, esta exposición va a ocasionar que los mastocitos ocurra una degranulación. Sabemos que los mastocitos son un tipo de granulocitos y que cuando degranulan liberan mediadores inflamatorios. Entonces, degranulación de mastocitos. Y esto es importante para conocer o entender por qué damos ciertos tipos de medicamentos, ¿no? Entonces se degranulan los mastocitos y al degranularse va a producirse liberación de mediadores inflamatorios. ¿Cómo de qué tipo? El más importante que vamos a tener es la histamina y citocinas. Entendiendo esto es porque damos los antihistamínicos. ¿Okay? Muy bien. Finalmente, la reacción final de todo esto, o el resultado final más bien, pues va a ser esa reacción inflamatoria local que todos probablemente hemos visto o sentido en alguna ocasión en nuestra vida. De acuerdo. Es relevante mencionar que la rinitis alérgica puede presentarse de una manera aguda o estacional. O sea, son muy marcadas en algunas épocas del año, principalmente en primavera, cuando empieza a incrementar
la cantidad de polen en el medio ambiente, que es uno de los alérgenos principales. Y hay que diferenciarla, por ejemplo, de una crónica o perenne. Ese término de perenne hace énfasis a... más bien significa continuo. Se define como continuo, como incesante o sin intermisión. O sea, sin interrupción, básicamente. Esa es la definición que nos da la Real Academia de la Lengua de este término. Hace referencia a que el proceso no va a tener ningún tipo de interrupción o va a ser persistente, como su nombre indica, a lo largo de todo el año, ¿okay? A diferencia del estacional, que es muy marcada la época del año en la cual se va a presentar. Entonces es básicamente todo el año. Muy bien. Algo importante de ese término perenne, vamos a escribir aquí, es que suele confundirse con resfriados recurrentes. Entonces son esos pacientes, o más bien suelen ser esas mamás que llevan a sus hijos de manera recurrente, de manera frecuente, al médico diciendo o refiriendo que están nuevamente con gripe, que la gripe no se le quita, que la tos no se le quita, y el niño en realidad no tiene ningún tipo de rinitis infecciosa, de tipo infeccioso. Simplemente es esta rinitis alérgica que se encuentra de manera persistente todo el año. Entonces, a pesar de que se le den múltiples tratamientos antiinfecciosos, ya sea para viral o para bacteriano, que por desgracia es una práctica, como sabemos, bastante frecuente, no va a tener ninguna mejoría. ¿Okay? Muy bien. En cuanto a la rinitis vasomotora, se define como aquella aquella rinitis que presenta cambios en la permeabilidad permeabilidad vascular, y esto es debido por alteración de esos receptores álgicos o nociceptores, y de nervios autónomos. Entonces, a diferencia de la alérgica, aquí no existe ningún tipo de reacción de hipersensibilidad, no existe ningún tipo de alérgeno. Sí existen ciertos desencadenantes que vamos a mencionar en unos minutos, pero no es un tipo de reacción de hipersensibilidad. ¿Okay? Muy bien, pasamos ahora al segundo punto, que es la etiología. Y en cuanto a la rinitis alérgica, tenemos que nuevamente mencionar esa clasificación de estacional y perenne. La estacional, como se había mencionado previamente, el polen de la flora. Entonces, en época de primavera es bastante frecuente que se presente sea esta temporada de las rinitis alérgicas estacionales. También, por ejemplo, las esporas. Algunos tipos de esporas pueden ser los agentes etiológicos que ocasionen el desencadenante de la rinitis alérgica de tipo estacional, mientras que las causas de la rinitis alérgica de perenne o sin interrupción es bastante frecuente que sean los ácaros, la caspa de animales, perros, gatos, etc. Sabemos que suelen ser desencadenantes muy comunes en la población. Residuos de ciertas cucarachas también. Cucarachas
pueden ser desencadenantes de ello. El moho, sabemos, este hongo que aparece en ciertos lugares por la humedad o en lugares donde son demasiado húmedos y se llega a presentar si no se tiene una higiene de manera adecuada. O el tabaco. El humo del tabaco también es un tipo de alergeno que puede desencadenar estas rinitis. Por otro lado, la etiología de la rinitis vasomotora, como mencionamos, no es un alérgeno en específico. Entonces son estos pacientes que con los cambios de temperatura, por ejemplo, que de repente empieza a ser demasiado frío y estaba haciendo frío y luego viene el calor y todas estas variaciones abruptas del clima ocasionan que empiecen con el estornudo, que empiecen con la rinitis y todo este cuadro clínico muy frecuente. ¿Qué más tenemos? Tenemos el alcohol. Algunos pacientes pueden presentar esta permeabilidad, este cambio en la permeabilidad por el consumo de alcohol, por polvo o por humo en general. La contaminación, el smog, sabemos que son desencadenantes de ese tipo de cuadro clínico. Asimismo, el estrés juega un papel importante. Estrés, ansiedad y neurosis. En ocasiones, cuando tenemos este tipo de cuadros psicológicos, pueden llegar a desencadenar este tipo de clínica. La neurosis es importante conocerla, distinguirla. Se va a presentar principalmente con algunos síntomas como son la depresión. Son cuadros que conllevan depresión, que conllevan ansiedad, trastornos de obsesivo-compulsivos, hipocondria, pero todo ello sin pérdida de la realidad. Entonces, esta es una condición mental, condición psicológica, que es secundaria a síntomas de estrés. Y que pueden ocasionar ese tipo de congestión nasal de manera recurrente. Muy bien. Continuando ahora con la epidemiología, en quienes es más frecuente cada uno. En cuanto a la rinitis alérgica, como es bien sabido, los niños son muy predisponentes a ello. Entonces, tiene un inicio habitualmente antes de los 20 años. Actualmente en menores de 20 años. Sin embargo, no son los únicos afectados. Si bien, como mencionamos, hasta el 40% de los niños pueden llegar a presentar una rinitis alérgica, del 20 al 30% de los adultos también la pueden llegar a presentar. Entonces, estamos hablando de 4 de cada 10 niños a 2 a 3 de cada 10 adultos presentan esta rinitis alérgica. De ahí la importancia de saberla distinguir. Además, hay que tener en consideración al momento del interrogatorio, cuando nosotros sospechemos de que el paciente puede llegar a presentar esto, realizar una historia clínica correcta, interrogar por antecedentes personales o antecedentes heredofamiliares de atopia, debido a que son factores potencialmente de riesgo o concomitantes con la rinitis alérgica. Tal es el caso, por ejemplo, del asma, del eczema, todo lo que se conoce como marcha atópica, la sinusitis o en su defecto otitis media. Entonces, interrogarle al paciente si presenta o ha presentado de manera recurrente o de manera única alguno de estos cuadros, ¿no? O varios de ellos. Y es algo de notar que la prevalencia ha venido en incremento, ha incrementado en los últimos 20 años.
Esto principalmente en países desarrollados. Mientras que, hablando de la rinitis vasomotora, en este caso es todo lo opuesto. No hay una predisposición, sin predisposición personal o familiar. Entonces es algo propio del paciente. Bien, pasamos ahora a la parte de la clínica. ¿Qué síntomas suelen presentar estos pacientes? Clínica de la rinitis, tanto alérgica como vasomotora. Okay. Entonces vamos a empezar con la rinitis alérgica, la cual se compone inicial y predominantemente por una congestión nasal muy evidente. Congestión nasal puede ir acompañada de una comezón, un prurito nasal importante, que son de las quejas principales. El paciente trae la nariz roja, va a presentar una rinorrea de tipo acuoso, ese escurrimiento nasal de color hialino, de color transparente, que el paciente va a referirnos, rinorrea acuosa. Okay, esto es importante. Aquí vamos a hacer un énfasis, un stop, y hacer mención de 3 tipos diferentes a la acuosa de rinorreas que nos pueden llegar a favorecer el diagnóstico diferencial en el momento de la exploración física. Entonces, si bien no es algo estricto o algo completamente fidedigno, sí nos puede dar una orientación clínica. Si esta rinorrea, en lugar de transparente, es amarillosa verdosa, muy probablemente pueda tratarse de una infecciosa, incluso de origen bacteriano, ya que la viral también suele ser transparente. Si se trata de una serosanguinolenta, hay que sospechar que pueda tratarse de una neoplasia, mientras que es una rinorrea hemática, tendremos que pensar en que el paciente pudo haber tenido algún tipo de traumatismo o nuevamente una neoplasia, o por ejemplo algún tipo de enfermedad vascular o de la coagulación. Enfermedad vascular. ¿Okay? Mientras que las rinorreas de tipo acuosa, las causas principales son la alergia, como estamos viendo en el tema de hoy. Sin embargo, también puede encontrarse en origen viral o de tipo vasomotor. Vamos a ponerlo en mayúscula, ya que es el otro tema que estamos tratando. ¿Okay? Entonces, ambas de estas rinorreas van a ser de coloración transparente, y de ahí la relevancia de poder también distinguir una de otra. Además, el paciente puede o no presentar conjuntivitis alérgica. Aparte de esa alteración de la mucosa nasal, traer irritación a nivel ocular. Conjuntivitis alérgica. ¿Y cómo se va a presentar esta conjuntivitis alérgica? Bueno, pues con la inyección conjuntival, ese enrojecimiento de los ojos bastante característico, enrojecimiento principalmente de las escleras, una epífora, es el lagrimeo que el paciente suele presentar y que no para, es muy difícil detenerlo, y acompañado de prurito ocular, le empiezan a picar demasiado los ojos, al igual que la nariz, y todos estos datos son sugestivos de esa conjuntivitis alérgica. Por su parte, la clínica de la rinitis vasomotora va a constar de una obstrucción nasal, de igual manera, pero esta obstrucción nasal va a ser intermitente. Y va a ser de largo tiempo de evolución. ¿Okay? Entonces, por muchos años, muchos meses, a lo menos, el paciente ha presentado esa obstrucción nasal que de repente está, de repente no está, luego regresa con estos factores que habíamos mencionado previamente.
y y además suele ser alternante en la lateralidad. Alterna lateralidad. O sea, de repente se le tapa la fosa nasal izquierda, de repente se le tapa la fosa nasal derecha, y así van intercalándose uno y uno y uno y uno. Y los síntomas, otros síntomas similares a la rinitis alérgica. La congestión nasal, etcétera, todo lo que ya hemos platicado. Rinitis alérgica. Por lo tanto, esto es importante, ya que si se parece demasiado, pues para su diagnóstico se debe descartar rinitis alérgica. Es uno de los puntos a tratar del diagnóstico. ¿Okay? Vamos a pasar ahora sí a cómo se hace el diagnóstico de ambas. Diagnóstico. Bien, vamos a empezar con la rinitis alérgica. Esta rinitis alérgica es meramente clínica, ¿no? Entonces, una historia adecuada, una anamnesis adecuada y una exploración física de igual relevante. La exploración física que podemos realizar o que debemos realizar, bueno, pues podemos hacer una rinoscopía. En esa rinoscopía suelen observarse congestionados los cornetes nasales. Cornetes nasales congestionados y de un color característico. Congestionados. Color grisáceo azuláceo. Grisáceo azulado. ¿Okay? Se ven entre grises, azules, así como tipos cianóticos, y que se ven agrandados. Son datos característicos de los cornetes nasales de un paciente con rinitis alérgica. Además, también podemos encontrar los estigmas alérgicos, los estigmas del asma. Alérgicos. Aunque el paciente no sea asmático, puede llegar a presentar ese tipo de estigmas. ¿Cuál es ese? El saludo nasal. El saludo nasal es el típico paciente que a cada rato se pasa la palma o su dedo en la punta de la nariz y la desvía hacia arriba, así como levantándose el escurrimiento, quitándose el escurrimiento nasal, y constantemente se está levantando la punta de la nariz. Y eso, a su vez, puede llevar a un segundo estigma, que es la línea transversa del puente nasal. Línea transversa del puente. Entonces, literalmente se marca una línea en el tabique nasal de manera transversa, de lado a lado. Esto por el constante levantamiento que se está haciendo el paciente de la nariz por las recurrencias que tiene con esta rinitis. Otra que se puede llegar a encontrar son las líneas de Denny-Morgan. Estas líneas que se encuentran debajo en el párpado inferior, también frecuentes encontrarlas en este tipo de pacientes. Y finalmente, una respiración oral. El paciente que está acostumbrado a respirar con la boca abierta por siempre traer congestionada la nariz. Entonces el niño que llega con la boca abierta, estos estigmas, puede ser algo sugestivo al momento de la observación durante la exploración física. Otra prueba que puede hacer es que la obstrucción nasal sea reversible con un descongestionante. Ver que no haya nada anatómico que esté impidiendo el adecuado flujo de aire y sea algo meramente de congestión secundaria mucosa, secundaria a la rinorrea. Entonces, eso nos puede favorecer al diagnóstico. Y por último, pues las pruebas de alergia, que todos hemos escuchado también de ellas, ¿no?
Muy bien. En cuanto a la rinitis vasomotora, pues tenemos que nuevamente ver esto, ¿no? Se debe descartar la rinitis alérgica. Por tanto, es básicamente las mismas pruebas diagnósticas donde si estas salen negativas y no tenemos ningún tipo de alérgeno ni datos que nos sugieran que la rinitis es alérgica y podemos vincularla a alguno de estos factores, bueno, podríamos pensar en que no se trata de una rinitis alérgica, sino una rinitis de tipo vasomotora. Finalmente, pasamos al tratamiento. Y aquí sí varían un poco. El tratamiento principal, lo primordial que hay que hacer en la rinitis alérgica es identificar, de ser posible, cuál es el alérgeno. ¿Para qué? Pues para evitarlo. Si eso es lo que le produce a nuestro paciente, le desencadena todo ese cuadro, pues mantenerlo alejado de ello hará que no presente los cuadros, ¿ok? Si esto no se puede, no se logra identificar o no hay manera de poderlo evitar, como en el caso del polen o algo por el estilo, pues tendríamos ya que recurrir a la parte medicamentosa o del tratamiento médico, ¿no? Se pueden hacer irrigaciones, irrigar la nariz, irrigación nariz con solución salina para descongestionar. Los antihistamínicos, ojo con esto, antihistamínicos, principalmente los de segunda generación, son importantes, ¿ok? ¿Cuáles son estos? Bueno, pues tenemos varias opciones. Tenemos la de loratadina, tenemos por ejemplo la fexofenadina, la Allegra, loratadina, cetiricina y levocetiricina, entre otras. Pero ojo, estos cetiricina no son tratamiento de elección, no el tratamiento final. ¿Ok? Estos son nada más para el apoyo de los síntomas. Esto lo único que van a hacer es darnos un alivio sintomático a nuestro paciente. Lo único que puede llegar a favorecer a largo plazo para que no se presente, pues es un corticosteroide intranasal. Y esa es la piedra angular de nuestro tratamiento. Corticosteroide intranasal. ¿Como cuál? Bueno, pues la fluticasona es de los más utilizados. Habitualmente 1 o 2 disparos al día. Fluticasona. Otras opciones que podemos llegar a presentar, pues la mometasona, la budesonida, etcétera, cualquiera de las presentaciones. Muy bien. Entonces, recordar, esta es la piedra angular del tratamiento. Sin embargo, hay que tener en consideración de que a veces puede tardar más de un mes para empezar a notar resultados. No es algo de corto plazo. Entonces hay que ser constante con ello. En ocasiones, estos corticosteroides intranasales pueden llegarse a combinar. Vamos a poner aquí corticosteroide intranasal más antihistamínico, pero intranasal. Ya vienen combinados. No son de elección, pero en casos
con síntomas moderados a severos, podemos recurrir a esta combinación intranasal de corticosteroide más antihistamínico. ¿Okay? ¿Qué otro tenemos? Tenemos también los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Antagonistas de receptores de leucotrienos. Específicamente leucotrieno C, D y E4. C4, D4 y E4. ¿Ok? Estos leucotrienos, ¿qué es lo que hacen? ¿No? ¿En qué se enfocan? Básicamente su tarea pues es realizar broncoconstricción, producción de moco, de ahí que los podamos llegar a utilizar, edema de la mucosa, otro factor que podemos limitar con su uso, y inflamación de las vías respiratorias. ¿Y cuáles son estos antagonistas de los receptores de los leucotrienos? Bueno, pues creo que todos alguna vez hemos escuchado del montelukast, pero existen otros, por ejemplo, el zafirlukast y el pranlukast. Sin embargo, ojo, como también inhiben esta broncoconstricción que producen los leucotrienos, también pueden ser, y aunado a todos los demás efectos, pueden ser usados tanto para asma como para rinitis alérgica. Sin embargo, el zafirlukast se recomienda únicamente para asma, mientras que el montelukast sí puede ser utilizado tanto para asma como para rinitis alérgica, al igual que el pranlukast. Son los que van a ser de relevancia de acá, pero este pranlukast tiene baja disponibilidad mundial. Por lo tanto, el de elección sigue siendo el montelukast, por lo menos en cuanto a rinitis alérgica se trata. Un último medicamento que pudiera llegar a ser como de salvación, pacientes que tienen demasiada congestión, pues son los descongestionantes nasales. Llámese oximetazolina, nafasolina, etcétera. ¿Ok? Pero con estos, ojo, su recomendación es únicamente usarlos por un máximo de 5 días, de 3 a 5 días. Esto debido a que cuando se usan por más de 5 días producen esta rinitis medicamentosa, ese efecto de rebote. Entonces, como es un uso exagerado, un uso en exceso de vasoconstrictores nasales, se termina congestionando más y nos produce esta rinitis de tipo medicamentosa. Entonces, no se recomienda su uso por más de 5 días. Lo ideal es utilizarlos como de rescate, solo de 3 a 5 días. Muy bien. Ahora, en cuanto al tratamiento de la rinitis vasomotora, tenemos que lo que debemos de realizar, al igual que cuando ocurre con la rinitis alérgica, pues son eliminar los factores irritantes. De ser posible, no exponer al paciente, o que el paciente no se exponga más bien a ellos. Ahora, aquí podemos tener dos patrones. El patrón que es predominantemente congestión. Predominantemente congestivo.
en el cual el paciente, pues su queja o su síntoma principal es esa obstrucción nasal, y lo cual podemos utilizar, al igual que con la rinitis alérgica, un antihistamínico. En este caso ese sería el de la elección, antihistamínico intranasal, o en su defecto el corticosteroide intranasal, ya sean combinados o de manera independiente. ¿Ok? Ahora tenemos también el patrón que es predominantemente rinorrea. La queja principal del paciente es su escurrimiento. No se le tapa tanto la nariz, pero está con ese escurrimiento persistente, en lo cual lo que se puede realizar es administrar en este caso un anticolinérgico. ¿Como cuál? Pues como el ipratropio. Anticolinérgico intranasal, o sea, ipratropio. ¿Ok? Y a este se le puede o no agregar ya sea un antihistamínico intranasal o el propio corticosteroide intranasal. ¿De acuerdo? Ahora, si recordamos aquí el motivo de por qué ocurre la rinitis vasomotora, es por esa alteración de los nervios autónomos, pues tampoco está descabellado pensar que el ejercicio pudiera limitar los síntomas. Y esto es porque al hacer ejercicio aumentamos el tono simpático. Incremento del tono simpático. Y esto favorece a que el paciente disminuya sus síntomas. Entonces no está tan descabellado recomendar al paciente que incremente su actividad física para prevenir ese tipo de síntomas. ¿Okay? Con esto básicamente terminamos el tema del día de hoy. Quedamos pendientes en cuanto a los comentarios, alguna duda o temas que quieran tratar, me lo pueden hacer saber y sería todo. Gracias.